compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativa. Enrique Dussel Peters, profesor de la UNAM y director del Instituto China-México. ¿Cómo es? ¿Instituto es? Del Centro de Estudios, Centro de Estudios China-México, del Centro de Sechimex. Estudios China-México ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación para continuar una conversación larga que tenemos conforme a la ajetreada agenda de Enrique en torno a las lecciones que América Latina debe aprender de la experiencia china. Muchísimas gracias, Enrique, y bienvenido. Con mucho gusto, Pedro. Gracias por tu interés y tolerancia. No, la tolerancia, la tuya, la paciencia. Mira, yo creo que en realidad valdría la pena o sea, yo espero que esta conversación pausada tenga un eco en la academia, ¿no? Porque sí hay en algunos lados, obviamente el centro más importante creo que es el tuyo. Conozco que en Brasil también hay un grupo de investigadores que hacen un esfuerzo muy importante desde otra perspectiva para entender y procesar el proceso chino, pero en general en América Latina no se ha hecho una adecuada teorización respecto a cuál ha sido el esfuerzo. Hemos encontrado en ocasiones anteriores una serie de puntos de interés inmediato, de impacto inmediato sobre la economía, sobre la geopolítica de América Latina, pero ahora Mm. quería ver si podríamos iniciar otra parte de la conversación dedicada precisamente a cuáles son las lecciones que se puede extraer de una experiencia que podrían ponérsele 20.000 rótulos, eso es lo de menos. El punto fundamental es que, de acuerdo al Banco Mundial, que no se le puede acusar de pro-chino, hay un hecho constatable de 850 millones de chinos que salieron de la pobreza. Así es que Ah, ya solo con eso yo creo que esto exige mucha atención, mucha teoría, mucho esfuerzo para ver cómo hacemos. Así es que empecemos por lo que vos creas más relevante en ese plano. ¿Por dónde le metemos el diente al tema? Mira, a ver, yo retomaría algunos de los temas brevemente de nuestro diálogo anterior y tal vez dos o tres aspectos. Acabo de regresar este domingo, hace 2 días, de una estancia ahí de 2 semanas en China, que puede enriquecer una respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo reiteraría, todos los interesados, yo los invitaría mucho a revisar cantidad de escritos, análisis, discusiones, debates, desde perspectivas muy heterogéneas que van a encontrar en el portal del Sechimex, ¿no? Es gratuito, está disponible 24 horas, van a encontrar ahí más de casi 450 conferencias desde 2005 sobre múltiples temas de antropólogos, historiadores, politólogos, economistas, ingenieros, desde múltiples perspectivas para tratar de comprender a este continente chino y tratar de ir llenando poco a poco este rompecabezas para tratar de entender a China, ¿no? Entonces los invito mucho a revisar el portal, es un esfuerzo orgullosamente académico en un diálogo con los medios, en un diálogo con funcionarios, con empresarios, donde participan neoliberales, maoístas, marxistas, etcétera, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? Y yo te diría, a ver, buscando empezar alternativas que se puede aprender en América Latina y el Caribe sobre China, van a encontrar en el portal del Sechimex y en mi portal, dusselpeters.com. Tengo vida más allá del Sechimex, cada vez menos, pero tengo, ¿no? Van a encontrar recientes escritos desde que tuvimos nuestro anterior diálogo. Apareció un documento del cual soy autor de la CEPAL, ¿no? Que se puede bajar
trabajar también desde el portal de la CEPAL o desde mi portal también sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe, áreas de oportunidad para un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, un documento de 60, 70 páginas de la CEPAL con todo un grupo de propuestas al final, ¿no? Incluso participaciones mías en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿no? Que, en fin, es un partido de centro izquierda, o uno podrá ponerle los adjetivos que uno quisiera, donde justamente todo un grupo de reflexiones apuntan hacia tu pregunta, que es más allá de China como tal, ¿no? La socioeconomía, la economía política china, la relación de América Latina y el Caribe con China en múltiples rubros, bueno, ¿qué se puede aprender de China, ¿no? Yo te diría, a ver, primero que todo, se requiere de un análisis puntual y detallado. Para eso se requieren de instituciones en América Latina y el Caribe. Se requieren de instituciones públicas, ¿no? Los respectivos gobiernos que tengan un conocimiento adecuado sobre lo que es la República Popular China en todos los ámbitos del gobierno, ¿no? Es decir, turismo, inversiones, comercio, cultura, educación, el sector académico y telecomunicaciones, etcétera. Sector público, gobierno. Instituciones privadas, los organismos empresariales. Yo creo que son las instituciones privadas, con pocas excepciones en América Latina. Llama la atención el Consejo Empresarial Brasil-China, ¿no? Que es probablemente, que está en Sao Paulo, es probablemente la institución empresarial más poderosa en el sentido de conocimiento, propuestas, diálogos, seminarios, acompañamientos a cuando va Lula a China, etcétera, pues los acompaña el Consejo Empresarial Brasil-China. Pero fuera de esta gran excepción, los organismos empresariales de América Latina y el Caribe dan pena ajena, no están al nivel de toda esta dinámica nueva del siglo XXI, no están a la altura de la exigencia de lo que está sucediendo en infraestructura, comercio, inversión, etcétera. Es que la oligarquía latinoamericana tiene una esquizofrenia, pues que tiene una adhesión ciega, ideológica, casi religiosa a los Estados Unidos y a toda la ideología más ultramontana neoliberal y al mismo tiempo sus negocios la hace con China. Entonces tiene una confusión así, el absurdo de Camus, ¿no? Hay algo de eso, con certeza hay una contradicción ideológica todavía para algunos, pero a la hora de maximizar tasas de ganancia no tienen ningún problema de importar productos chinos, de hacer coinversiones con empresas chinas, etcétera, ¿no? Acabamos de sacar varios documentos que se pueden revisar ahí en la red académica de América Latina y el Caribe sobre inversiones chinas en América Latina, incluyendo dos países que no tienen relaciones diplomáticas con China, que es Guatemala y Paraguay, y más allá de relaciones diplomáticas o no, China es un muy poderoso y dinámico socio comercial con proyectos de infraestructura, con inversiones. Entonces, de nuevo, estas aparentes contradicciones ideológicas en la práctica de muchas de nuestras élites se les olvida el tema, ¿no? Entonces, cuando les conviene se les olvida y cuando no les conviene de pronto sacan la banderita de muerte al comunismo, al socialismo, a lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces, instituciones e instituciones académicas, ¿no? Las instituciones académicas probablemente son de las más avanzadas cuando se comparan diferentes instituciones públicas, privadas, ONGs y académicas,
Llevamos 30 años de intercambios con contrapartes chinas, etcétera, pero no es suficiente, ¿no? En la academia, pues, ¿cuántos cursos se da sobre China, China, ¿no? No como la globalización y entonces una sesión de 30 y no sé cuántas, pues una se dedica a China. Eso no es un curso sobre China, ¿no? Entonces, hay poca gente, pocos colegas en el ámbito académico, pero también hay poca conocimiento para profundizar a lo que ha sucedido en China y ni hablar de lo que de eso se puede aplicar en América Latina. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Pedro, uno, requerimos de instituciones. De otra forma, estamos hablando en un vacío con poco conocimiento y una generalizada ignorancia, en algunos casos hasta racismo sobre China. Instituciones, uno, y dos, yo te diría integración a las discusiones que existen en América Latina. No partimos de cero, no se requiere de reinventar la rueda. En la red académica de América Latina y el Caribe sobre China, en el SECHIMEX, pero colegas del EAFIT en Colombia, colegas en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, Argentina, Perú, estamos trabajando al respecto. Es sustantivo integrarse a esto y no reinventar la rueda, ¿no? Eh, y yo te diría, para iniciar una discusión, a mí de lo más relevante de la experiencia china en los últimos 40 o 50 años, considerando un efectivo éxito, me parece a mí, en el desarrollo del país, no solo el crecimiento económico a dos dígitos, en la práctica erradicación de la pobreza absoluta, como tú decías, de más de 800 millones de habitantes, un proceso de escalamiento tecnológico real, muy sustantivo, del cual hablamos en el último diálogo. El núcleo de esta transformación socioeconómica china es el sector público chino, ¿no? Y eso me parece, sin caer en un primitivo proceso de copiar y pegar, ¿no? Eso no viene al caso, pero se inserta en una larga discusión de América Latina, muchas veces altamente ideologizada, poco pragmática, un debate muy abstracto entre el mercado y la planificación, ¿no? Y entonces tienes a algunos hayekianos, ¿no? Que están profundamente motivados por una visión extrema del mercado, y otros colegas o no tan colegas, pues con un debate sobre el gobierno, el Estado, la planificación, etcétera. El sector público en China, y esto lo hablamos en el último diálogo, no repito los argumentos, pero sí me parece importante simplemente recordar, el sector público en China hoy en día tiene la propiedad de más del 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? No hay ninguna economía en donde el sector público tenga tal relevancia cuantitativa y cualitativa, ¿no? Yo creo que 40, inclusive el tema cualitativo es todavía más importante, más relevante, bueno, porque como voy, porcentaje, por ejemplo, ese 40% de la propiedad, estamos hablando de propiedad de empresas, es distinto al peso del sector público dentro del PIB, porque China tiene niveles del 30-35%, que es la mitad del promedio en Europa. así es, pero tiene propiedad sobre las empresas, ¿no? La ciudad de Beijing, ¿no? O Pekín, tiene más de 30.000 empresas, incluyendo algunas transnacionales, que la empresa Bike produce más autos que todo México juntos, ¿no? Es una empresa propiedad única de la ciudad de Beijing. Y hay otras de Shanghai y otras de Chongqing. Pero lo que es fundamental, más allá de este porcentaje, lo que es fundamental es que el sector público entonces es la suma del gobierno central, ciudades, provincias y municipios.
Alguien diría, Déjame subrayo este punto para nuestra audiencia. A ver, el sector sí, público en China es, aunque parezca mentira, tremendamente descentralizado y entonces tenemos propiedad pública del municipio, propiedad pública de los niveles intermedios de los gobiernos seccionales y propiedad sí. pública del gobierno central. Y entre ellos compiten. Así, bueno, vuelvo a ver, pero entonces alguien pudiera decir, bueno, pues esa es una estructura federal, federalista, como la conocemos en otros países. Pero lo distintivo de este sector público en China es dos factores, dos características muy llamativas a todo lo que hemos conocido en América Latina, desde la sustitución de las importaciones, etcétera. Una característica es la profundísima competencia dentro del sector público entre ciudades, municipios, gobierno central, y ni hablar de este sector público con la propiedad privada y empresas transnacionales. Entonces, el tema de la competencia desde el principio en la inteligencia artificial, en el sector automotriz, en la electrónica, etcétera. El tema de la competencia desde el inicio es fundamental, ¿no? No es que me voy a esperar 10 años hasta que estas empresas maduren y entonces ya puedan competir. No, tienen que estar en condiciones, reciben subsidios, apoyos, etcétera, son propiedad pública. Desde el principio tienen que estar en condiciones de competir. A ver, este Y punto, un, déjame te subrayo, porque eso significa, ¿no es cierto?, relativizar todo el concepto tan importante en América, pero también el que fue en Europa, de la industria infante, ¿no? Bueno, pero entonces no hay que esperarse 10 años a que invertiste por parte del sector público docenas de miles de millones de dólares y después de 10 años y siempre era mañana y faltan otros 10 años y etcétera y el pobre sector público y sus empresas nunca estaban en condiciones de competir con la propiedad privada, con empresas transnacionales. Entonces, desde el momento cero, empezar un proceso de competencia. Y en paralelo está la coordinación del Partido Comunista de China. Es decir, no requerimos miles de empresas, proceso de decisión hace 20 años, ¿no? No requerimos de miles de empresas que fabriquen baterías eléctricas, ¿no? Requerimos de un grupo pequeño de empresas públicas, ese va a ser el núcleo de las baterías eléctricas, que compiten con capital privado, con capital transnacional. Requerimos de 10 empresas, no 10.000. No queremos un proceso de destrucción de capital. Tienen que ser competitivas y hay un proceso de coordinación. En el caso de las baterías eléctricas, por ejemplo, son empresas y son proyectos que iniciaron hace 20 años, ¿no? Como buena parte de los economistas, aquellos interesados en el desarrollo, en la organización industrial, como no entendemos muy bien lo que ha hecho China, entonces decimos, wow, qué bárbaros estos chinos, y entonces como no entendemos, pues el milagro chino, ¿no? Los ingenieros chinos que están trabajando hace 20 años en la cadena global en la cadena global de valor de baterías, dicen, oye, qué milagro, llevamos 20 años invirtiendo docenas de miles de millones de dólares en varias ciudades, municipios, el gobierno central, proceso de competencia, y hoy en día empezamos, claro, con baterías para un celular de 100 gramos, hoy en día un auto eléctrico, el núcleo de un auto eléctrico es una batería que pesa 250 o 300 kilogramos, ¿no? China hoy en día produce más del 90% de las baterías globalmente, ¿no? Entonces, no es un milagro. El milagro es para los ignorantes que no entienden que llevan décadas trabajando al respecto y en donde hace 20 años el mundo se reía de ellos, oye, como que baterías eléctricas, si tenemos petróleo, etcétera, no necesitamos. Bueno,
trabajaron 20 años y esto rindió frutos. Resultado de este sector público que trabaja coordinado en el corto, mediano y largo plazo y con procesos de competencia. Yo creo que esa institución, el sector público, con esas características, es un concepto para la teoría del desarrollo, para la política económica, la economía política, muy atractivo, ¿no? Eso te permite una visión más pragmática, más concreta, más allá de la abstracción entre ¿y quién está por el mercado y quién está por el gobierno o la planificación? Y entonces el 30% está a favor, el 40% en contra. No, lo Que que se además, bueno, requiere. en el caso de la historia china tiene un antecedente importantísimo de milenario, ¿no? Que es el tema de la meritocracia y el confucianismo. Yo creo Sí, que sobre esto tiene mucho que para aprenderse en América. sí. Adelante. Entonces, a ver, por supuesto que reconozco enormes diferencias históricas, culturales de China en Asia, con otros países asiáticos, con el Occidente, con América Latina y el Caribe, donde tenemos eh, otro bagaje cultural, histórico, religioso, etcétera. Eh, Personalmente, me parece que reconociendo estas diferencias, no son un elemento determinante para entender a la China del 2025, ¿no? Reconociendo diferencias, por supuesto, ¿no? Me parece que este sector público, con un elemento meritocrático importante, político, reconozco de nuevo estas diferencias, pero este sector público permite entonces una discusión en América Latina y el Caribe, por ejemplo, mucho más concreta sobre el tema de la propiedad. ¿No? Es un tema que en las izquierdas latinoamericanas se ha perdido por completo, ¿no? No importa si Lula en Brasil o López Obrador en México u otros terceros, cuartos y quintos, pareciera que la política económica, no importa si son gobiernos neoliberales o si son gobiernos de centro izquierda o de izquierda o rosaditos o del color que tú quieras, ¿no? Parece que el tema de la política económica es inamovible, ¿no? Este, lo, introducir el tema del sector público, la propiedad, la injerencia del sector público en la coordinación del desarrollo en el corto, mediano y largo plazo es un elemento que vale la pena discutir. No se trata de quién está a favor de la propiedad pública y entonces ya estás de la izquierda o sino que, a ver, la inteligencia artificial, los autos eléctricos, ciertas tecnologías en el campo, etcétera, son relevantes, no las están desarrollando nuestras élites en América Latina y el Caribe, y son lugares en donde tiene sentido hoy, en el corto, mediano, largo plazo, una injerencia de la propiedad del sector público. Eso en las discusiones de los gobiernos de derecha a izquierda, pues no se presenta esa discusión. Pareciera ser que es un tabú Es un tabú. Es completo, un tabú ¿no? y muy gracioso porque resulta ser que en los Estados Unidos, donde era prohibida la palabrita y sigue siendo prohibida la palabrita, están escalando el tema de la propiedad pública, ¿no? Hasta Trump, que es del adalid de libre comercio, está planteando, bueno, en el caso de Intel, ya tiene prácticamente la propiedad de la mitad de la empresa, ¿no? Para no hablar de las Sí, otras de política es industrial. del 10 o 15%, no es de la mitad, pero hoy en el New York Times sale un artículo justo sobre eso. Yo hace 2 semanas, 3 semanas en la jornada, publico cada 2 semanas en un periódico mexicano, justamente hablo sobre la nueva política industrial en Estados Unidos y cómo sin grandes estrategias, etcétera, el gobierno de Trump
participa en ciertas empresas que le parece relevante. Uno diría es un pequeño paso de lo que China ha venido haciendo durante 50 años, desde el proceso que se conoce como de reforma y apertura con Deng Xiaoping a finales de los 70, inicios de los 80, ¿no? Entonces, es una visión, yo te diría, mucho más pragmática, más allá de una discusión que puede ser interesante. Yo no le quito la palabra ni la voz a nadie sobre un debate teórico, conceptual entre Marx y Hayek sobre la propiedad, pero en este caso es algo mucho más discreto, pragmático, pero no de menor relevancia, de plantear en sectores que son estratégicos para el respectivo país, el sector público con un elemento de competencia y un elemento de coordinación, tiene una función significativa y relevante que pareciera que la ha perdido en América Latina desde hace mucho tiempo, ¿no? En México tenemos dos empresas públicas, dos, no 200, no 2000, dos, ¿no? Una muy quebrada, la otra en vías de extinción, y es a lo que nos aferramos del sector público. Es una Ese es otro visión. punto que me permites subrayar, ¿no? Es decir, acá en América Latina se ha acostumbrado a ubicar al sector público, a las empresas estatizadas, como el basurero, es decir, el salvataje al sector privado. Cuando ya están quebradas las empresas, cuando están quebrados los bancos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Porque en realidad, en el caso de los Estados Unidos y también en Francia, ¿no? Renault es de propiedad casi absoluta del Estado francés a través de la Bolsa de Valores. En el caso de los Estados Unidos, buena parte de los bancos han venido siendo comprados bajo distintos nombres, receivership, conservationship y cualquier tipo de eufemismo para evitar decir la palabrita, pero es de las empresas quebradas. En China, en cambio, es de las empresas estratégicas, o sea, es parte de una estrategia de desarrollo. Lo que sucede en América Latina y el Caribe es que seguimos con las críticas durante décadas del pensamiento neoliberal, en economía el pensamiento neoclásico, donde toda la propiedad y empresas públicas pues son corruptas, son ineficientes, no son competitivas, no son... Entonces, eso se ha mantenido en gobiernos de izquierda y derecha. La contraparte china nos dirá, pues por eso es que están como están, incapaces de diseñar un tornillo, ¿no? Olvídate un auto o desarrollar algo un poco más sofisticado en ciencia y tecnología, ¿no? No es el caso de las empresas públicas chinas, no es el caso. Están compitiendo durísimo con sus contrapartes occidentales en ciencia y tecnología y con muchísimo éxito. Las empresas chinas públicas, también privadas, yo no estoy olvidándome de que hay un sector privado importante, pero el núcleo del desarrollo en las últimas 50 años, desde finales de los 70, es este sector privado, en telecomunicaciones, en el propio campo, En el en sector público, dices, ¿no? transporte. ¿Perdón? En el sector del sector público. Sí, el sector público tiene una injerencia en todos estos sectores muy sustantiva. No son dos empresas, Ahora, son esto además docenas de... está complementado, son- dentro del sector privado también hay ciertas empresas claves, empresas privadas claves, que también tienen participación en el accionariado, pero sobre todo en el directorio, en la dirección del Partido Comunista Chino, lo cual garantiza un mínimo de coherencia, un mínimo de, como te digo, de sintonía respecto a un plan, respecto a un propósito nacional. Y como desarrollo, va a haber pronto hay una versión en español, ahora solo está en inglés, en un libro reciente de hace un par de meses que se publicó en Linen Reiner Publishers, donde desarrollo este concepto con mayor detalle. eh, la injerencia del sector público en las empresas privadas es muy sustantivo, ¿no? El vínculo que tiene la ciudad de Shenzhen, los diversos ministerios en una empresa como Huawei,
que es privada, ¿no? Es muy sustantivo. Realizan proyectos por decenas de miles de millones de dólares en semiconductores, donde la confrontación entre Estados Unidos y China es durísima, ¿no? Con la Universidad de Tsinghua, que es pública. Entonces, vía financiamiento, vía oferta y una cantidad de instrumentos, el sector público también, por supuesto, que afecta al sector privado y empresas transnacionales en China. Entonces, bienvenido, yo te diría, Pedro, a reflexionar sobre este concepto que me parece que es muy útil y funcional en el 2025, en el mediano y largo plazo, en aras sobre todo de comprender qué puede hacer el sector público latinoamericano, ¿no? Que pareciera que no tiene mucha brújula y temas de nuevo como la propiedad del sector público es el anticristo, ¿no? Nos dirá en China, pues no vaya a ser que por eso están como están, ¿no? Claro, y además, mira, aquí planteas otro nivel en términos de lo cualitativo, si no solamente es la importancia de la empresa, la importancia del valor de uso que se genera, la importancia de su ubicación en el engranaje de una perspectiva de desarrollo, es decir, la relación proveedor-cliente, en la relación insumo-producto, sino en los encadenamientos hacia adelante, hacia atrás, sino también el hecho de que podrían ser similitudes formales, ¿no? Es decir, asimismo participan un montón de gente del Pentágono en las grandes empresas, en Boeing, en Palantir, inclusive en algunos criptomonedas, en fin, en muchísimas partes del sector privado, en una Mm, presencia abrumadora en realidad en el caso de los Estados Unidos, no se diga así en el caso de Inglaterra, en el caso de Europa Occidental. El punto es, ¿qué priorizan? En el caso de China parece ser que se prioriza el interés de la nación, inclusive con sanciones. Ahí estuvo el tema de Chiang Ma, creo que era el que inclusive desapareció durante algún tiempo porque fue mm. sancionado por parte del gobierno chino. En cambio, en Occidente lo que tenemos es que se somete al aparato del Estado a los intereses privados. Mm. Bueno, bienvenidos a una discusión que seguramente habrá que tropicalizar en América Latina y el Caribe, pero entonces la invitación es a ver, a conocer los detalles de este sector público chino altamente complejo, donde hay elementos culturales que diferencian a China de otros países, sin lugar a dudas, pero ojo, a ver, en China existe corrupción, lo dice el presidente Xi Jinping, lleva 7, 8 años de campañas anticorrupción, por lo cual existe corrupción, ¿no? Entonces, existe corrupción en China, existe corrupción en el Vaticano, existe corrupción en América Latina y el Caribe. Eh, pero lo que no existe es esta compleja institución que permite un proceso de negociación con las élites y en donde si las élites no están dispuestas a participar, pues lo hará el sector público solo, ¿no? Entonces es el sector público el que va marcando la pauta socioeconómica en el corto, mediano y largo plazo. Es un sector público mucho más estratégico, mucho más activo, ¿no? Y en donde si es necesario tener propiedad, y empujar procesos de ciencia y tecnología, etcétera, pues estaría plenamente justificado en hacerlo. Hoy en día, en América Latina, nuestros sectores públicos, desgraciadamente, pues son de pena ajena, ¿no? Tienen una función básicamente macroeconómica y tu principal función es tener una inflación de un dígito, no tener déficit fiscal y 2 o 3 objetivos adicionales y colorín colorado. Y el tema socioeconómico, social, de infraestructura, incluso de combate a la pobreza, pues yo te diría en el mejor de los casos, cae a niveles secundarios o de tercer nivel. No es el caso en China. En el caso de China, el sector público ha sido fundamental para comprender la erradicación de la pobreza absoluta, pero al mismo tiempo es fundamental para comprender el proceso de escalamiento tecnológico, ¿no? Porque tienes empresas públicas que están desarrollando nuevas tecnologías
con empresas privadas, con empresas transnacionales que compiten, ¿no? Acá no hay que esperarse 10, 20 años para que estén al nivel, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, creo que es una invitación relevante, no caer, me parece a mí, en esta discusión abstracta, ¿no? Del mercado o la planeación, etcétera, etcétera, sino que en tiempo y espacio ver dónde la injerencia del sector público tiene sentido, incluso con propiedad, ¿no? Ahora, Eh, cómo funciona la competencia en un sector público que debería estar vinculado a programas de desarrollo? Ahorita se acaba de aprobar un nuevo plan quinquenal. ¿Cómo funciona la planificación? ¿Cómo se da esta situación de cómo se combina relaciones de ordeno y de control y mando con competencia? Bueno, eso es muy concreto, ¿no? A ver, todavía no existe el 15 plan quinquenal, sino que se han planteado las principales pautas que seguramente se darán a conocer en marzo del 2026, ¿no? Entonces, se han dado pautas para que sean consideradas en el 15 plan quinquenal el próximo año. Pero eso es muy concreto, Pedro, ¿no? Es decir, es una discusión técnica, tecnológica, política, social, territorial, global, la relación de China con Estados Unidos, con otros países, el sur global, que es un concepto crecientemente relevante para China, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es muy concretito. A ver, hace 20 años para China existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace 20 años, la cadena global de valor de hilo textil confección era relevante, ¿no? Al igual que las computadoras y la computación. ¿Por qué? Pues porque China todavía no tenía el liderazgo y se estaba apenas integrando en estas cadenas globales de valor. A esos sectores, hace 20 años, los priorizó. Hoy en día ya no. Hoy en día China ya produce la maquinaria para la cadena hilo textil confección y dice, mira, peleense en Centroamérica, México, en Colombia o en Vietnam, peleense por los productos que yo fabrico. ¿No? Entonces, ¿qué es en el 2025 y en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las cadenas globales de valor relevantes? Bueno, pues entonces tienes de pronto cadenas globales de valor vinculadas a la inteligencia artificial, ¿no? Nuevas fuentes energéticas renovables de energía nuclear también, ¿no? Orio. Eh, Micromateriales que están surgiendo y que son relevantes para la construcción, para el sector automotriz, la electrónica, procesos en biología, con nanotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que China le está apostando hoy. ¿No? Ya no a lo que le apostó hace 20 años y que ya logró integrar domésticamente, ¿no? Entonces, es un proceso dinámico donde el aparato productivo, las empresas van aprendiendo, ¿no? Y ojo, yo te diría, claro, en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, China ya le está apostando. Si hace 20 años China buscaba aprender de las empresas transnacionales para, vía inversión extranjera directa, se alojaran en China y permitieran procesos de aprendizaje, hoy en día China ya le está invirtiendo a procesos tecnológicos disruptivos, ¿no? Es decir, a nuevos procesos, ¿no? En donde son apuestas y de 10 sectores y cadenas globales de valor, seguramente en 3 o 4 logrará avances nuevos, porque no existe algo al respecto, ¿no? Pero es un paso cualitativamente significativo. Ya no se trata cómo copio lo que hace la Ford y la Volkswagen.
¿no? Hoy en día ya estoy por encima de lo que hace la Ford y la Volkswagen y estoy en nuevas tecnologías en donde algunas estas pueden funcionar y algunas no. En semiconductores están experimentando con nuevos materiales que pudieran ser mucho más rápidos que los semiconductores actuales, ¿no? Pero habrá que ver si esto económicamente es viable, si se puede lograr una ¿Y cuánto, producción en cuánto tiempo les masa. aguantan a medio gas? Es decir, a ver, ¿cuánto tiempo aguantan los subsidios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona la morbimortalidad? Cuando una empresa estatal no funciona mismo, pero sigue siendo importante, relevante en términos estratégicos, ¿cómo opera la lógica No aquí? hay una receta, no hay una receta para Paso por paso, decir ¿no? todas las, eh, to- todas las cadenas globales de valor después de 2 años con 6 meses se tienen que independizar. No, no existe una receta, pero existe un proceso de competencia dentro de las empresas con empresas privadas y transnacionales y en donde se van en forma pragmática tomando decisiones y algunas empresas públicas incluso en este proceso de competencia, pues no logran subsistir, ¿no? Y desaparecen. ¿No? O sea, lo que es inherente a un proceso de competencia es que hay ganadores, hay perdedores, en este caso son empresas públicas que no van a recibir eternamente apoyos, subsidios, etcétera. Pero son discusiones fuertes y duras. Yo conozco, hago muchas veces referencia a la cadena de autopartes automotriz. Recuerdo hace más de 15 años, ¿no? Donde el gobierno central chino decía, tenemos más de 200 fabricantes de autos con base en energía fósil. Son muchos. Requerimos de un proceso de consolidación, de concentración. Si nos quedamos con 20 o 30 empresas y marcas, es más que suficiente. En ese caso, la propuesta del gobierno central fracasó. ¿Por qué? Por la competencia en el propio sector público, donde la ciudad de Beijing dijo, bueno, pues yo adquiero la automotriz de la ciudad de Shanghai. Y la ciudad de Shanghai dice, acércate y vas a ver lo que te pasa, ¿no? Esta empresa es una empresa insignia para mí, a la que le he dedicado muchos dígitos de recursos, muchas décadas. De ninguna forma desaparece y mucho menos va a ser adquirida por la ciudad de Beijing. Resultado, después de 15 años, es que sí, ha habido algunas bajas, alguna consolidación, pero en general siguen siendo muchísimas empresas en esta cadena global de valor específica, en donde la competencia dentro del sector público también puede generar procesos inesperados donde el gobierno central no logra su cometido, porque las ciudades, provincias y municipios dicen no. Mi empresa no va a desaparecer, etcétera. Entonces, bienvenidos a un proceso dinámico poco determinista, ¿no? Hay pocas recetas que uno dijera en términos de recursos, subsidios, cuáles sí, cuáles no. Eh, Coordinación bajo el Partido Comunista de China, competencia. Eh, en algunos casos seguramente puede generar procesos insuficientes, por decirlo por decirlo de alguna forma. El proceso de consolidación ha sido mucho más lento de lo esperado por parte del gobierno central. El gobierno central quisiera 10 o 15 empresas automotrices fuertes para que compitan con las Hondas y Hyundai y como se llaman, ¿no? Eh, no se ha dado o se ha dado muy lentamente, ¿no? Ahora, y eso podría inclusive perennizarse, que es lo que sucede también en el mundo privado en Occidente, ¿no? Es decir, hay momentos en los que se establecen cárteles, hay momentos en los que se establece una competencia monopolística estable, ¿no es cierto? Una especie de armisticio en torno a ciertos criterios de sobrevivencia mutua. Entonces, eso sucede en los mercados, en la ferocidad de los mercados privados occidentales y probablemente con el arbitraje del Partido Comunista Chino
podría sobrevivir también en el caso chino. Ahora, mira, esto de aquí estamos hablando, yo creo que es muy importante esta diferenciación que haces con respecto a las, entre comillas, viejas ramas o a las ramas industriales de las anteriores generaciones, sabiendo que son distintas cascadas, digamos, distintas camadas y distintas cascadas, pero hay un nuevo desafío porque ese sector público competitivo tiene que meterse en esto que tú mencionabas de las innovaciones disruptivas. Y allí tienes vos una que me parece que es particularmente destructiva, no tanto para la cuestión china, sino para Occidente, que es el tema de la inteligencia artificial. Allí sí estamos hablando de un problema de seguridad nacional. ¿Cómo Mm, afronta la planificación china este tipo de cosas cuando tiene que asumir una serie de costos hundidos, al menos durante algunos años, muchos menos de lo que ha sido Palantir, de lo que ha sido OpenAI, lo que ha sido Nvidia, Microsoft y todas esas de ahí, pero que de todas maneras implica un riesgo importante? ¿Cómo se apuesta a un tema a ciegas, digamos, entre comillas, con un mm, alto grado de incertidumbre, cuando los resultados son tan exigentes, tan delicados, ¿no? mm. Bueno, es uno de los sectores en donde en los últimos años, como ninguna otra economía y solo comparada con Estados Unidos, China le ha dedicado docenas de miles de millones de dólares a un grupo de empresas públicas y privadas porque el sector público chino se ha dado cuenta de la enorme relevancia de la inteligencia artificial y finalmente de qué empresas van a definir ciertos estándares globales, ¿no? Entonces, las empresas que logren en el corto y mediano plazo establecerse, van a sentar estos estándares y para China es muy importante que sean o empresas chinas o por lo menos que hubiera empresas chinas que compitieran con contrapartes estadounidenses. Claro, detrás de la inteligencia artificial se encuentran los semiconductores de alto nivel tecnológico, ¿no? Semiconductores hay cientos de tipos y están en un celular, en un auto, en una computadora. Eso China lo domina bastante bien, pero estos semiconductores de alto nivel tecnológico es todavía de los pocos sectores y bienes donde Estados Unidos todavía puede chantajear a Estados Unidos, aunque A China. China, China se ha Occidente dado todavía cuenta puede chantajear a China. a China, ¿no? Así es, aunque China se ha dado cuenta en las últimas semanas, meses, en el 2025, claro, que los semiconductores se producen con tierras raras y China fabrica más del 90% de estas tierras raras, entonces tú produces semiconductores de alto nivel tecnológico, yo produzco tierras raras. Si no me das acceso a los semiconductores de alto nivel tecnológico, no te doy tierras raras. Eh, esa fue la tregua que se ha logrado en las últimas semanas, donde Estados Unidos y Trump se dan cuenta que tienen que cooperar de alguna forma porque si no ninguno de los dos va a ganar. Entonces, sorpresas a la vida, el sector público y privado en China ha logrado sorprendentes avances en cuanto a la inteligencia artificial. Sí, Destacando el caso de DeepSeek, pero no es el único. Están Alibaba, está WeChat, entre otros quienes están invirtiendo docenas de miles de millones de dólares. Están haciendo lo mismo en Estados Unidos. Se está discutiendo si se está creando una burbuja global alrededor de este pequeñísimo grupo de empresas, ¿no? Pero bienvenidos a una competencia y confrontación durísima entre empresas estadounidenses y chinas. Las empresas europeas o japonesas o coreanas hoy
no pintan en esta competencia, ¿no? Entonces China le está dedicando mucho porque considera que es de las 5, 10 cadenas globales de valor que van a ser determinantes en los próximos años, ¿no? Ya no es hilo textil, confección o el cuero y calzado, etcétera. Eso lo definieron hace 20 años. Hoy en día son nuevas tecnologías, nuevas cadenas globales de valor. Se trata entonces de un proceso altamente dinámico. Hay estudios, podría enviarte algunos, de cómo en la cadena del calzado hace 20 años empezaron con procesos, productos, procesos de aprendizaje y en algún momento dijeron, adiós, ya esto camina solo, ¿no? Y lo No. privatizan, es decir, hay momentos en los que el Estado se hace cargo o simplemente lo cierran. No, hombre, sorprendentemente no lo requieren de privatizar, a diferencia de América Latina, donde aparentemente un proceso de mayor eficiencia y de competencia requiere su privatización. En China eso no es necesario. Las empresas públicas pueden continuar produciendo acero, aluminio, hilo textil, confección, calzado, etcétera, etcétera, y están compitiendo y están exportando al resto del Y mundo. básicamente lo que hace es, se deja de entregar subsidios. Si sobrevive, Así es, sobrevive. ya no es un sector prioritario donde no requieres ni la atención, ni políticas, ni instrumentos, ni subsidios, sino que hay otros sectores prioritarios, la inteligencia artificial y varios de los sectores que señalé Sobre el tema hace un de la momento, ¿no? energía. Pero antes de entrar al tema de la energía, yo quería preguntarte ya de los usos, ¿no? Es decir, ya en la mecánica de la planificación, la mecánica de la coordinación, en la mecánica del proceso de hacer coherente el proceso que siempre, la situación que siempre es caótica de la competencia, ¿cómo, cómo va a incidir la disponibilidad de la inteligencia artificial, la disponibilidad de 5G, de 6G, en el proceso de planificación, el proceso de elaboración del plan en el centralismo democrático del Partido Comunista, en esta elaboración tan pausada, con tanta capilaridad de elaboración del plan quinquenal? Bueno, el punto número uno, para lograr un proceso de planificación en el corto, mediano y largo plazo, pues es controlar estas tecnologías, ¿no? Es decir, que sean empresas desde la perspectiva china, que sean empresas chinas las que estén determinando lo más avanzado de la inteligencia artificial. Si las empresas chinas y privadas pierden y no participan en este proceso, claro, la capacidad de control, planificación en el corto, mediano y largo plazo se restringe sustantivamente. Entonces, tienen que participar, competir, controlar estos procesos para permitir un proceso. A ver, yo te recuerdo, Pedro, sorprendentemente, en un país que tiene 1.400 millones de habitantes, el país que mayor grado de robotización ha logrado en la actualidad es China, sorprendentemente. Entonces uno diría, ¿cómo? Si tienes 1.400 millones de habitantes, ¿para qué quieres robots? Bueno, pero lo que sucede es que hay también un proceso que preocupa a ciertos sectores en China, y yo creo que correctamente. Claro, hay un creciente y rápido envejecimiento también de la población, ¿no? Entonces, sorprendentemente, aunque sean 1.400 millones de habitantes, la robotización desde una perspectiva china, la utilización de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías es fundamental, no es una contradicción, ¿no? Ojo, eso implica desplazamientos sustantivos, ¿no? Y habrá que ver cómo se encaran, ¿no? Está muy de moda discutir, hablar sobre el tema de los autos eléctricos autónomos, ¿no? Ahora que estuve en China, me tocó ver ahí varios de estos nuevos autos, donde los nuevos autos seguramente autónomos van a ser nuevas empresas, ¿no? Huawei
seguramente se va a convertir en un importante productor de autos autónomos. ¿Por qué? Porque el auto, pues ya la batería van a estar bastante estandarizadas. Los autos eléctricos son mucho más sencillos que uno con base en energía fósil, pero lo que tienen son cientos de detectores, sensores, ¿no? Comunicados entre sí, y con antenas, etcétera, etcétera, en donde, pues, ¿quién tiene el conocimiento y el know-how de esto? De pronto entran empresas como Huawei, que nunca ha tenido algo que ver con autos en las últimas décadas, pero en un auto autónomo sí. ¿No? Donde las 6G y 7G y las NGs que tendremos en el futuro, ¿no? Las telecomunicaciones de pronto se convierten en un elemento crucial para este segmento específico. Que eso va a tener efectos en el empleo en China y en el mundo muy sustantivos, eso no está a debate, es decir, va a haber en China docenas de millones de desempleados, choferes, taxistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la perspectiva china es, no tiene sentido ponernos a quemar autos autónomos, tenemos que controlar, dominar la tecnología y ver qué hacemos, pero cerrar los ojos y decir voy a quemar estos autos autónomos no ha sido, me parece que la estrategia china en las últimas décadas, ¿no? Ahora mira, este proceso de competencia tan feroz, de innovaciones disruptivas, además, no solamente permanente, sino exponencialmente creciente en términos cuantitativos, en términos cualitativos, tiene como contraparte esta mortalidad empresarial por un lado, pero más importante es el tema de los despidos. ¿Qué pasa con la población que es desplazada por estas innovaciones, tanto tecnológicas como empresariales, institucionales? ¿Y cómo funcionaría la red de seguridad social para la gente que se queda sin empleo? Bueno, es un tema debatido donde existen, yo te diría, incluso problemas estadísticos serios, ¿no? Para medir, eh, para medir estos procesos de empleo, desempleo, etcétera. Yo te recuerdo, hasta hace un año había estadísticas sobre el desempleo de los jóvenes chinos, ¿no? Y esas estadísticas hace un año desaparecieron, ¿no? Estaban alrededor del 20%, es decir, los jóvenes que salían de las universidades, etcétera, enfrentaban serios problemas para obtener un empleo, ¿no? Los niveles de desempleo en China en la actualidad son relativamente bajos, están entre el 5, 6, 7%, son relativamente bajos, pero la implementación de estas tecnologías, de nuevo, afectará a sectores específicos y que pueden tener implicaciones en el relativamente corto plazo y afectar a docenas de millones de personas, ¿no? China hoy en día, para medianamente integrar su anual incremento de la población económicamente activa, imagínate, tiene que generar todos los años en unos 13 millones de empleos, ¿no? Todos los años para integrar a los jóvenes que están saliendo de centro, en fin, de universidades que cumplen la mayoría de edad. Además de una población cada vez más calificada, ¿no? Y más especializada. Crecientemente, pero imagínate, tienes que generar 13 millones de empleos cada año y si hablamos de estos retos, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías con impactos, eso se suma, ¿no? Entonces, ¡ja! Es un reto mayúsculo, ¿no? Con demandas además en nuevos sectores, etcétera. No es yo de ninguna forma quiero plantear a China como un cuento color rosa, ¿no? Donde todo es amoroso, etcétera. Además, Ahí históricamente tiene un gran déficit en términos de la seguridad social, ¿no? En términos de los seguros de desempleo, de los beneficios para la gente que se queda sin empleo, la cosa es muy fregada, ¿no?
Sí, y además en donde lo he vivido en forma personal, donde mucha gente ya a los 40 años ya es considerada vieja, ¿no? Ya no vuelve a encontrar Entonces, empleo. encontrar un empleo, yo creo que todavía en América Latina las características laborales son bastante diferentes, donde la experiencia, etcétera, para una persona de 40 o 50 años no es tan significativa como en la China actual, también porque, como tú decías, la calificación de los jóvenes está aumentando rápidamente en sectores que son demandados, etcétera. Entonces, mi impresión es que es un mercado laboral mucho más dinámico que en América Latina y el Mucho Caribe, más despiadado también diríamos, ¿no? mucho más competitivo, ¿no? Mucho más. Entonces, sí, a ver, las complicaciones para mayores de 40 años, etcétera, obtener un empleo si son despedidos son más complejas, me parece, que en América Latina. Ojo, donde existe un sistema de seguridad social sorprendentemente con niveles relativamente bajos, pero mi impresión es que funciona en términos prácticos mucho mejor que en América Latina y el Caribe. El tema de hospitales públicos, de la salud pública, funciona sorprendentemente bien. Son tecnológicamente muy sofisticados. Me ha tocado hacer uso de ello. Por ahí recuerdo el año pasado me dio una gripa tos que ya se estaba convirtiendo en una sinusitis y un domingo a la medianoche ya no podía dormir y bueno, me ayudaron, fuimos a un hospital público donde me hicieron toda una serie de pruebas, domingo a medianoche, toda una serie de pruebas, te dan unos medicamentos y hay que pagar por ello, no porque hubiera sido extranjero, sino que cualquier otro hubiera pagado poco, pero se paga, ¿no? Pero funciona bastante bien, claro. Esto es en la ciudad de Beijing. Si uno va a un pueblo en un municipio por no sé dónde, seguramente no lo hubiera encontrado como yo lo hice en 15 minutos en auto, ¿no? Pero funciona relativamente bien, pero hay que pagar por los servicios a un precio bajo, pero hay que pagar, ¿no? Entonces es una Y la educación es gratuita? y la educación es gratuita, hay algún pago también en la educación superior, en universidades, pero relativamente bajo. Y prácticamente, sobre todo a nivel de licenciatura, prácticamente no hay becas, ¿no? Entonces, eso implica un esfuerzo familiar significativo, se pagan un par de cientos de dólares al año se paga por tener acceso a dormitorios, comida, etcétera, y la familia tiene que aportar para el estudio, ¿no? Entonces, eso para algunos puede resultar chocante y uno esperaría que un país socialista apoyara más. Lo hace, pero no como en otros países, incluso latinoamericanos, ¿no? Ahora, mira, no sé si tienes un poquito más de tiempo para conversar sobre el tema de las nuevas tecnologías de energía, que también van a tener un papel disruptivo, pero estructural y de larga duración, con un impacto gravísimo sobre Occidente, ¿no? El tema del torio y el tema de las nuevas opciones energéticas replantearían toda la cadena, ya no solamente la cadena de valor, sino toda la cadena de metabólica, digamos, del sistema productivo chino. No sé si quieres Mm. conversar sobre esto o lo dejamos para una siguiente Hablemos conversación. sobre ese último tema, si quieres. Tampoco yo te diría, a ver, hay colegas, la doctora Yolanda Trápaga, que es una querida colega, ha venido trabajando sobre estos temas hace mucho tiempo. Pero a ver, China le está apostando en términos de inversiones, el sector público, pero también empresas privadas, le está apostando hace décadas a múltiples fuentes energéticas en paralelo, ¿no? Sí, China hoy en día es el mayor productor de energía renovable, ¿no?
y particularmente fotovoltaica, pero también hay docenas de formas de energías renovables, pero también lo está haciendo en la energía nuclear, ¿no? Y sigue teniendo una altísima dependencia de la generación de energía con base al carbono, ¿no? Entonces, no es de que haya en un fin de semana una transición hacia la energía renovable. China ha planteado que en el 2060, ¿no? Esperaría un balance cero entre emisiones y una reducción sustantiva de las energías fósiles, pero estamos hablando de más de 30 años, ¿no? En donde hasta hace poco todavía el 70% o más, o digámoslo así, el carbón era la principal fuente energética china con alrededor del 70%, ¿no? Entonces, transformar a la energía que se consume en China, incluso en el largo plazo, y una economía que está anualmente demandando cada vez mayor energía, es un proceso mayúsculo, ¿no? Claro, ahora esto te plantea una serie de desafíos que no son solamente los ambientales, sino como decías vos, el tema de una provisión geopolítica, ¿no? Que ahí el conflicto de Rusia con Ucrania ha planteado digamos, algo que entiendo que no estaba planificado. ¿Cómo absorbe un sistema tan complicado, tan lleno ¿cómo te digo?, de intersticios, como sería en los distintos niveles de decisión chinos, y un elemento sobreviniente como este? Bueno, a ver, China, la República Popular China tiene una alianza estratégica muy profunda y muy extensa con Rusia, ¿no? Esto es desde inicios del siglo XXI, no es por la guerra de Rusia en Ucrania. Esto tiene más de 20 años, en múltiples sectores, docenas de sectores. Hemos tenido como parte de este ciclo de conferencias del Sechimex a varios colegas rusos desde Rusia, desde Moscú, esto lo permite Zoom, etcétera, hablar justamente sobre esta profundísima asociación e integración entre Rusia y China. No solo es porque los dos consideran que Estados Unidos no es su amigo, ¿no? Ni de Rusia ni de China, pero sino porque se ha logrado una integración sorprendentemente de interés para los dos, ¿no? Rusia tiene una cantidad, en fin, de energía fósil, ¿no? Que tiene en los últimos años mayores dificultades de venta en la Unión Europea, en el resto del mundo, pero esto ya se viene discutiendo hace de nuevo más de 15 años en fin, de estos ductos de gas, de petróleo entre China y Estados Unidos. China tiene una demanda de petróleo brutal. Siempre es importante recordar, a principios de los ochentas, uno de los principales productos de exportación de China era petróleo, ¿no? Pero eso es por la falta de 1980. industrialización, que no necesitaban energía. ¿No? Hace 45 años. Hoy en día China se ha convertido, que yo sepa, en el principal importador global de petróleo. Y bueno, pues ahí hay una sinergia estratégica muy importante entre los dos países. China ofrece además tecnología, financiamiento, en fin, toda una batería, incluso hay vínculos militares importantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy relevante para China en la confrontación con Estados Unidos tener asegurada la base energética fósil con Rusia, ¿no?
Me parece también que sin el apoyo tácito, explícito de China, Rusia tampoco nunca hubiera invadido a Ucrania, ¿no? Rusia en contra del mundo no hubiera podido, ¿no? Las relaciones entre China y Rusia siguen intactas y siguen creciendo incluso en los últimos años, pero lo vienen haciendo hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una alianza de largo plazo que ha sido muy fructífera para ambas partes y en donde la Unión Europea y Estados Unidos no lo ve con buenos ojos, pero bueno, pues han hecho ahí una alianza cualitativa y cuantitativa muy significativa, ¿no? Bueno, si te parece, por respetar tus tiempos, la cortamos aquí la sesión por ahora, ¿no es cierto? Y de nuevo, Bueno, abuso de tus gentilezas para comprometerte para una nueva sesión. Tantos temas para conversar, tantos elementos que creo que son muy fecundos para nuestra audiencia. Te mando un gran abrazo, Enrique, muy gentil. gracias, Pedro. Buenas tardes y gracias por tu interés y un saludo al auditorio, ¿no? Gracias.